Hola, estamos en nuestra semana número 6, el día martes de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura será en el libro de Marcos, capítulo 14, los versos del 53 al 72. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos, capítulo 14, los versos 61 y 62. Vayamos a nuestras citas. Y dice: Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos, y los escribas. Y Pedro les siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose el fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonios contra Jesús, para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falsos testimonios contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: lo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro, hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amén. Palabras claves. Él callaba, nada respondía, sentado a la diestra. ¿Eres tú el Cristo? Yo soy, viniendo con las nubes. ¿Qué es Sanedrín? Es el Consejo Supremo de los Judíos, en el que se trataba y decían los asuntos del Estado y de la religión. Los miembros fueron escogidos de entre los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas. El Sanedrín quedó disuelto después de la destrucción de Jerusalén, en el año 70, después de Cristo. Y fueron ellos y los líderes que no estaban contentos con tan solo castigar a Jesús o retenerlo en la cárcel, sino que ellos querían acabar con Jesús y acabar con todo lo que él había hecho,
pensando que una vez muerto acabaría todo este revuelo que había causado o que había hecho crecer Jesús. Así que el Sanedrín necesitaba 2 testigos para poder acusarlo y matarlo. De esta forma podía ser sentenciado a muerte, pero no lograban conseguir estos 2 testigos y se valieron de todo para lograrlo. Y de esta forma se estaría cumpliendo la Escritura, donde dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Al recordar el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote y su familia eran personas separadas para el servicio del templo. Eran los que estaban más tiempo en el templo y que deberían de tener una comunicación o una relación con Dios más grande que todos los demás. Si nosotros vamos al libro de Ezequiel, que se escribió entre el año 593 y 565 a.C., a partir del verso 10 del capítulo 8, podemos observar la infidelidad de la casa de Israel y cómo algo que debía ser un servicio de corazón se convirtió en algo solo para cumplir la regla. Vemos a un sumo sacerdote preguntando algo que debería saber, así como supo Pedro, cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, porque el Padre que está en los cielos se lo había revelado a Pedro. Aquí observamos que Jesús no solo afirmó quién era, sino confirmó lo que haría en el futuro. ¿Y cuál era su lugar? Él estaría sentado a la diestra del poder de Dios. Ayer leíamos que Él les decía que esto acontecería. De hecho, les mencionó que resucitaría. Y para poder resucitar, primero hay que morir. También les mencionó que sería entregado con los principales de los sacerdotes y cómo serían dispersados, y que Pedro le negaría 3 veces antes de que cantara 2 veces el gallo. Todo esto cobraría sentido. Empezamos a observar que todo esto empezó a cumplirse en los siguientes momentos de que Él se los dijo. Y cabe mencionar que ellos fueron a buscarlo en la noche, como si fuera que tuvieran algo que ocultar. ¿Qué estaban buscando, acaso? ¿Será que en su oscuridad ellos estaban conformes y la luz de Jesús les alumbraba demasiado, como para que ellos pudieran ver sus faltas? Y sin darse cuenta de que se habían alejado de lo más importante, de Dios. El estudio del día de ayer vemos cómo Jesús les advierte lo que pasaría. Les dice que oren, que velen, pero ellos no oraron, no velaron. Creo que cuando detuvieron a Jesús, ellos debieron saber lo que Él ya les había dicho. Y pienso que al advertirles a todos de que se dispersarían, ellos estarían confirmando todo lo demás que durante esa noche les había Él informado. También él le advierte a Pedro que antes de que el gallo cante 2 veces, Él lo negaría 3. Y esta era una señal de advertencia. Cuidado, Pedro. Cuando cante el gallo la primera vez, quiere decir que debes detenerte. Pero Pedro siguió negándolo y lo negó una 3.ª vez y el gallo cantó. Hoy el estudio nos hace reflexionar que así como los discípulos enfrentaron situaciones que les causó temor, les causó miedo, que corrieron lejos, tal vez nosotros enfrentamos ese tipo de situaciones aun cuando Jesús nos advierte que pudieran pasar. También nosotros vemos en el estudio que somos exhortados en cuanto confiamos en nuestro Señor, así como Jesús confiaba en Dios, en su Padre.
¿Estamos escuchando la advertencia que nos da o solo estamos oyendo? En realidad, ¿estamos analizando todo lo que Él nos está enseñando o simplemente estamos cumpliendo con la regla? Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Hay tanto que podemos aprender de Jesús. Cada vez que vamos a su palabra, encontramos algo nuevo, algo que quizás no habíamos visto antes. Las personas muchas veces tienen estima por actores, deportistas, famosos de la música, etc. Pero mientras más veo alrededor, me doy cuenta que mi único modelo a seguir, el único que vale la pena imitar, es Jesús. Por ejemplo, en esta lectura podemos ver varias personas acusando falsamente a Jesús. ¿Y qué dice este relato sobre él? Se mantuvo callado. Yo quisiera parecerme más a Jesús. No sé tú, pero si yo estoy siendo acusada de algo que no hice, mi primera reacción es defenderme, contar mi propia historia. Pero el ejemplo de humildad y perdón de Jesús es perfecto. Él no busca que su nombre quedara sin mancha. Él buscaba cumplir el propósito de Dios para su vida y para la nuestra. Pues al ofrecerse como cordero por nuestros pecados, Él nos dio el regalo de la salvación. Que el deseo de nuestro corazón y el modelo de nuestra vida sea siempre el carácter de Cristo. Cuando no estés seguro cómo responder a una situación, pregúntate, ¿qué haría Jesús? Busca en su palabra. Ahí siempre encontrarás el modelo y la respuesta correcta. Amén. Oremos. Gracias, amado Padre Eterno, por tu palabra el día de hoy. Gracias porque nos enseñas qué importante no es salir victorioso o salir como personas perfectas, sino hacer la voluntad de Dios. Gracias porque nos enseñas a ser humildes, a ser mansos, a hacer la voluntad de Dios. Ayúdanos para que nosotros podamos ser así, que nuestro corazón, nuestro sentir, nuestras acciones te reflejen cada vez más y que seamos humildes y mansos y podamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Dios los bendiga, se portan bien. Nos vemos mañana. Abajo de este video pueden dejar sus audios o videos o escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye.